Bienvenidas y bienvenidos al podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, por el historiador Adriano Rivadeneira y por el compositor y productor musical Dario Durbé, basado en la investigación y las clases y conferencias del profesor Alessandro Barbero. En el episodio de hoy hablaremos de los sueños en la literatura medieval. A lo largo de nuestras vidas, todas y todos soñamos. Hablamos de sueños, leemos sobre los sueños, le damos significado a veces. Otras veces recordamos solo pequeñas partes de nuestros sueños y otras no recordamos nada. En este episodio hablaremos no solo de los sueños como conceptos, hablaremos de los sueños que se sueñan, pero no de cualquiera, sino de los sueños de nuestros antepasados medievales. Y sobre todo, cómo los sueños fueron usados por los escritores y los poetas de la Edad Media. Entonces hablaremos esencialmente de literatura. Quizás lo mejor sería hacernos una pequeña pregunta primero. ¿Qué significaba soñar en la Edad Media? ¿Qué significaba para ellos soñar? ¿Y cómo soñaban? Yo diría que desde un punto de vista soñaban exactamente como nosotros, porque los mecanismos de los sueños, la lógica demencial de los sueños, viene de nosotros, de nuestro inconsciente, y quienes vivían en la Edad Media no son una excepción. Los sueños salían de su inconsciente también, aunque ellos no sabían que había un inconsciente. Por otra parte, los sueños están adornados, si así se puede decir, por las cosas que habitan nuestra vida cotidiana. Y en este sentido, a las personas que vivían en la Edad Media le tocaban sueños distintos respecto a los que tenemos nosotros. Para que sea más claro, les contaré un sueño de alguien de la Edad Media. Aquí no estamos en literatura, se trata de un sueño auténtico que heredamos gracias a un cronista francés. Es un sueño del rey de Francia, Carlos VI, que más tarde fue famoso por dos sobrenombres: el amado y el loco. Un sueño que este importante rey tuvo a finales del 1300. Carlos VI, rey de Francia, sueña que le regalaron un halcón para la cacería, un halcón maravilloso, nunca antes visto uno tan hermoso. Hay que considerar que el halcón es un animal muy preciado, carísimo, y es de verdad un regalo para un rey, porque es muy difícil de encontrar, de criar y mantener. Y el rey sueña que le regalaron este halcón. Sale a cazar de inmediato para probarlo, pero el halcón se escapa volando. El rey se sube a su caballo, empieza a perseguirlo para no perderlo y no logra alcanzarlo. El halcón vuela sobre un bosque y el rey cabalgó hasta este bosque, pero no logra seguir adelante a caballo. Entonces se ve obligado a bajarse. Aquí todos podemos reconocer un aspecto típico de los sueños, de muchos por lo menos. O sea, tienes que hacer algo, pero no logras hacerlo. Yo muchas veces sueño que corro hacia algo y no avanzo, por ejemplo, y necesito correr hacia alguna parte, pero no me muevo y algo me está alcanzando y al mismo tiempo me impide moverme. De la misma manera el rey sueña que no puede avanzar hacia su halcón. Carlos llega hasta un claro, en medio del bosque, hermoso, y ve al halcón alejándose cada vez más. Y de entre los árboles llega un ciervo, que es un típico animal regal, si así se puede decir, con una corona. Y este ciervo tiene alas, es un ciervo alado. El rey agarra al ciervo, se sube sobre su lomo, como lo haría con un caballo, y el ciervo despega. Y galopando sobre este ciervo volador, el rey llega hasta su halcón y se despierta. Está tan emocionado, abrumado con este sueño, que se lo empieza a contar a todo el mundo.
y por mucho rato no logra pensar en otra cosa. Entre otros, se lo cuenta nuestro cronista, que se llama Jean Froissart, que es el autor de una gran crónica de la vida de las cortes de Francia e Inglaterra durante la época de la Guerra de los 100 años, y así nos llegó a nosotros. Entonces, tienes que alcanzar algo y no lo logras. Pero por lo general, nosotros no soñamos con halcones, ciervos, ni mucho menos ciervos alados. Estos aspectos, evidentemente, son parte de la vida cotidiana de un rey o de un noble medieval. Entonces este rey sueña eso. Pero si soñamos que volamos, que flotamos, que saltamos y quedamos como suspendidos. A mí me ha pasado. Hay otro sueño, relatado por un noble francés, llamado Jean de Joinville, sobre el cual haremos un capítulo de este podcast, del 1200. Un gran señor, muy ligado a su rey, que fue Luis IX el Santo, con el cual tiene una relación muy personal, aparte de ser su súbdito, una relación de amistad muy directa y genuina. Y Jean de Joinville tiene un sueño con su rey, en el cual es muy simple identificar una tipología de sueño que nosotros también tenemos. Y una paréntesis de contexto. Este gran señor de Joinville tiene una relación muy liviana con el rey, y tiene este sueño cuando ya el rey había muerto. Pero mientras estuvo vivo, este noble tuvo una amistad personal con el rey. Se hablaban de tú a tú, como podía ocurrir, y era típico, en la Edad Media, que era una época sin mucha censura, ni muchas obligaciones de etiqueta que se darán más tarde en otras épocas, en otras cortes. En general, las relaciones humanas en la Edad Media eran más directas e inmediatas y muy poco hipócritas. Joinville acompaña a su rey a todas partes, y este rey es un santo, y todos lo saben. Y no es muy fácil estar acompañando a un rey santo, a uno al que se le puede ocurrir, por ejemplo, antes de un Viernes Santo, que tenía que lavarle los pies a 12 pobres para repetir el rito. De hecho ocurrió, y le dijo a Joinville, y cito, «Ser de Joinville, harías bien si le lavaras tú también los pies a los pobres. Es algo que le hace muy bien al alma». Y Joinville le respondió, «Mi rey, por mi fe, los pies de esos hediondos no los lavaré jamás». Y el rey se ría a carcajadas. Otro episodio. Un día, el rey santo, al que le gustan las bromas, se le ocurre plantearle una alternativa a Joinville. Y plantear una alternativa, en la Edad Media, es como un juego de rol en el fondo. O sea, te presento un problema, te doy un par de alternativas, ¿cuál eliges? ¿Cuál de las dos opciones preferirías? Y a Luis se le ocurre preguntarle a Joinville, y cito, «Ser de Joinville, ¿qué preferirías? ¿Ser leproso o haber cometido un pecado mortal?» Y Joinville responde, «Mi rey, preferiría cometer 100 pecados mortales antes que ser leproso». Y se lleva la regañada de su vida, obviamente, porque no hay nada peor que cometer un pecado mortal. Entonces, con este rey, Joinville tenía una relación de amistad y cercanía. El rey muere, y muchos años después, cuando Joinville ya está viejo, le piden escribir lo que recuerda del rey santo, porque es uno de los últimos que sigue vivo, que lo conoció. Y ya a principios de 1300 escribe una gran obra, La vida del santo rey Luis. Al final de esta obra, describe un sueño que tuvo con él. Y cito, «Me pareció verlo en mi capilla, en Joinville, en mi castillo, y parecía feliz y alegre. Y yo también estaba tan contento de verlo en mi castillo. Y le dije, mi rey, cuando te vayas de aquí, te invitaré como huésped a otra de mis casas, una que se encuentra en un pueblo llamado Chevillon». Y él me respondía riéndose, «Ser de Joinville, por mi fe, no tengo tantas ganas de irme tan pronto de aquí». Y Joinville se despertó. ¿Por qué este sueño es tan parecido a uno que podríamos tener nosotros? Por lo menos a mí me pasa, pero creo a todos. Un sueño del cual recuerdas muy pocas cosas. Te acuerdas que hay una persona que ya murió, o por último no debería estar ahí. Y todo lo que recuerdas son dos frases,
una frase posiblemente, pero una frase sin sentido que no tiene nada que ver. O sea, ¿por qué a Joinville le pasó que le dijo en sueño a su rey que lo recibirá como huésped en otra parte? No significa nada en el fondo, es el caos de los sueños. Pero ¿qué piensa Jean de Joinville? Obviamente piensa, el rey vino a verme, el rey que murió hace tantos años vino a verme aquí, y quiere decir que le da mucho gusto estar aquí, en mi casa. El resultado es que este noble francés construye un altar en la capilla de su castillo, dedicado a San Luis, porque el rey lo visitó en su sueño y le dijo que quería quedarse ahí. Queda el hecho que el mecanismo de este sueño es el del típico sueño en el cual intercambiamos un par de frases y nada más, muy común hoy en día también. Un ejemplo más contemporáneo, para que quede claro. Oliver Stone, el gran director de cine gringo, hace unos años contó en una entrevista un sueño que tuvo. En la entrevista, Stone cuenta que tenía una relación pésima con su padre, mientras que estuvo vivo, y dice: una noche soñé con mi padre. Se sentó a los pies de mi cama y me dijo con su expresión luciferina, una mueca que a veces hacía a propósito y a veces no se daba cuenta: eres la última persona que imaginé pudiera tener éxito, pendejito chiflado. Entonces, más allá del contexto, se te aparece uno que está muerto o que no debería estar ahí. Está en tu casa, en tu habitación, y te despiertas recordando una frase. Es el mismo mecanismo. Pero el uso que nosotros damos a estos sueños, el sentido que le damos a nuestros sueños, es distinto respecto al que le daban las personas en la Edad Media. ¿Qué hace Oliver Stone después de tener este sueño? Se pone a razonar sobre la relación freudiana que tenía con su padre, que siempre tuvieron una mala relación, que su padre no creía en él. Jean de Joinville piensa que el rey le mandó un mensaje del más allá, y este es el punto. Nosotros, que tuvimos al Dr. Freud, pensamos, y quizás sabemos, pero es mejor ser humildes, entonces pensamos que los sueños vienen de adentro de nosotros, nacen en nosotros y nos revelan, a veces, algo sobre quiénes somos, a veces algo que no sabíamos de manera consciente, o algo que nos ocurrió en las primeras fases de nuestra vida. En la Edad Media no habían leído nada sobre el Dr. Freud, pero por otra parte habían leído otros autores de la antigüedad que explicaban cómo interpretar los sueños. Y para ellos los sueños no eran algo que nacía en nosotros, sino algo que viene de afuera. O sea, a la hora de soñar, el punto es entender de dónde viene el sueño. Los antiguos se planteaban el problema, porque los sueños son algo ambiguo. ¿Me lo habrán enviado los dioses que me protegen? ¿O una fuerza maligna que querría engañarme? ¿Es un presagio del futuro o una trampa? La Edad Media cristiana había heredado esta cultura y por supuesto la interpreta a raíz de sus propios valores. Un error evidentemente que cometemos nosotros también quizás. Este sueño me lo manda Dios. Es una advertencia. Debería meditar y razonar sobre esto. Tal vez es algo que me permitirá saber lo que me espera más adelante. ¿O es el diablo quien me lo manda y es un engaño, una ilusión? No se sabe. Hay que entender igualmente que exactamente como nosotros, cada persona de la Edad Media tenía su carácter y sus prerrogativas. Eran distintos el uno del otro. Había de todo. Estaba lleno de personas buenas y personas malas, de personas honestas y deshonestas. Las personas creían cosas de todo tipo, las cosas más diversas, y sobre los sueños también. Había gente que creía que venían de afuera, que eran un mensaje, y otros que no lo creían para nada. Pero a nivel intelectual, cuando las personas se esforzaban en darle un significado, un sentido a los sueños, la idea era, probablemente nos los envía Dios para advertirnos sobre algo, o son los muertos que se nos aparecen porque quieren hablar con nosotros. Exactamente como el buen rey Luis, que aparece en esa capilla para decirle a Joinville que le encanta estar ahí. Ahora bien, hay un problema, que si tú perteneces a una cultura
como estos intelectuales de la Edad Media, una cultura en la cual los sueños por lo general tenían un significado, transmiten un mensaje. El riesgo es que cuando los contaban o los transcribían y razonaban sobre el tema, los racionalizaban un poco demasiado. En todo caso, es un riesgo que corremos nosotros también. Cuando nosotros contamos un sueño, corremos siempre el riesgo de ordenar las cosas que ocurren en el sueño, para que resulte ser por lo menos comprensible. Pero los sueños sufren de una falta de lógica extraordinaria, que no se puede explicar. Y el hecho mismo de escribirlo sobre papel traiciona un poco ese aspecto. Cuando los poetas de la Edad Media, como los de la Antigüedad, nos cuentan un sueño, el problema es que ellos piensan que ese sueño tiene un significado. Entonces, los sueños que encontramos en la literatura medieval corren siempre el riesgo de ser muy coherentes para nuestro gusto de hoy en día. Hay demasiada lógica, aun cuando parece que el autor habla de un sueño real y no un sueño inventado para demostrar algo, un sueño literario. Otro ejemplo. Hacia 1100, en Francia, un cronista llamado Rodolfo el Glabro, un monje de la orden de Cluny, escribió una obra en la cual cuenta miles de anécdotas, eventos importantes y menos importantes. En una parte, Rodolfo el Glabro cuenta la siguiente anécdota, y cito: ocurrió esto. Había un campesino que se llamaba Leutardo, y este campesino, mientras trabajaba en el campo, le dio sueño y se echó ahí mismo a descansar. Y mientras dormía, soñó que un enjambre de abejas se le metía en el cuerpo, entrando por detrás, por el orificio trasero. Le entraban en el cuerpo y el zumbido lo invadía, y estas abejas le hablaban, y él no lograba entender lo que decían. Finalmente, todas las abejas salieron de su boca, y Leutardo se despertó, y al despertarse ya no era él. Fue a su casa y se divorció de su mujer, porque de ahí en adelante quería vivir en castidad. Después se dirigió a la iglesia, agarró el crucifijo de la parroquia y lo pisó hasta romperlo, porque los curas dicen solo mentiras, decía. Mientras él sabía la verdad, y empezó a predicar. Le hablaba a la gente, y la gente lo seguía. Y Leutardo predicaba muchas cosas, por ejemplo que no hay que pagarle las décimas al clero. El obispo del lugar supo todo esto, y convocó a Leutardo. Lo interrogó. Se convenció que no era un profeta, sino un pobre loco. Después, el obispo llegó al pueblo, convenció a la gente que Leutardo era un pobre loco y que no había que hacerle caso. La gente quedó convencida por las palabras del obispo, y todos los que seguían a Leutardo lo abandonaron. Y furioso, Leutardo se lanzó en un pozo y se suicidó. Hay que considerar que el suicidio, desde la perspectiva de un monje de la orden de Cluny, del año 1100, es el peor de los pecados, porque es el pecado de la desesperación, es cuando ya no crees que podrías salvarte, es cuando ya no crees que Dios podría salvarte. Entonces, ¿cuál es el punto? Es hermoso el sueño del enjambre de abejas que entra en el cuerpo por el hoyo equivocado y sale por la boca. Qué increíble sería si fuera un sueño real, pero es tan lineal el cómo lo cuenta nuestro cronista, porque el enjambre sale por la boca y Leutardo empieza a predicar y le salían de la boca palabras mieladas y la gente lo escuchaba. Pero esas palabras tenían su origen en algo diabólico, como queda demostrado por el orificio a través del cual las abejas entran al cuerpo de Leutardo. Es demasiado lineal y lógico, porque tiene un objetivo educativo en el fondo. O sea, el objetivo que tenía Rodolfo el Glabro, el cronista francés, que nos cuenta este sueño. Pasemos ahora a los sueños en la literatura, o sea, aquellos usados por poetas y escritores. Podemos ver que para los escritores medievales, y para los de otras épocas también, que quede claro, el sueño es un gran recurso. Es algo que se puede usar de muchas maneras a la hora de escribir una obra. Se puede usar, primero que nada, para transmitir, dado que los sueños tienen un significado, según ellos, un mensaje. Puede servir
para parafrasear una idea, una alegoría. Como sabemos, la alegoría es algo muy usado por los escritores medievales. Quizá para nosotros no es tan novedoso ni tan de nuestro gusto, pero el sueño es un instrumento para reforzar la alegoría, o sea, transmitir un mensaje a través del relato de una historia distinta. Para que sea más fácil de entender, lo relato con un ejemplo. En un capítulo anterior de nuestro podcast contamos la historia de la vida de una escritora medieval, Christine de Pizan. Es una escritora francesa de 1400, extraordinaria. No tanto por la manera de escribir, sino porque fue la primera mujer que fue escritora de profesión, o sea que escribía por dinero y que se mantiene escribiendo libros. Y se mantiene escribiendo porque Christine es una mujer de la élite de su sociedad. Es la hija de un médico de la corte del rey de Francia y se casó con un secretario del rey. Entonces vive en un ambiente muy cercano a la corte. Pero su marido muere improvisamente y ella en un momento se encuentra sola y debe mantener a su familia. Tiene que investigar cómo encontrar el dinero, qué deudas había con su marido, las deudas que había que pagar, y ella no sabía nada de todo esto. Tuvo que tomar las riendas en el fondo y se dio cuenta, porque escribía ya de antes poemas de amor, baladas, tratados morales, que a los príncipes, a los nobles les encantaba lo que escribía y estaban dispuestos a pagar a cambio de sus obras. Así ella se transformó en una escritora profesional. Pero tuvo que tomar las riendas porque su marido murió y ella quedó viuda a los 25 años. Y en una de sus obras intenta contar lo que significó para ella el perder a su marido y verse obligada a liderar a su familia. Y lo cuenta con una alegoría, según el gusto de la época. Cuenta que está a bordo de un barco, y este barco se encuentra en una tempestad, y que esta tormenta terrible se llevó al capitán del barco. Cuenta así la muerte de su marido. El barco va a la deriva sin su buen capitán. Y ella dice, y cito: «Yo lloraba desesperada, quería lanzarme al mar, pero me detuvieron, y llorando me quedé dormida, y soñé. Soñé que apareció ante mí la fortuna». Y aquí una paréntesis. La fortuna, para nosotros, no significa lo mismo que para nuestros antepasados medievales, porque el concepto de fortuna para nosotros es algo positivo. Son las monedas de oro en el fondo. Para ellos no es necesariamente positivo. Es una fuerza misteriosa que te cambia la vida. Es el hecho que en tu vida puede suceder algo tan radical que te la cambia, para mejor o para peor. Es una potencia extraordinaria y terrible. Entonces Christine dice: «Apareció ante mí la fortuna y empezó a tocarme, y tocaba todas las partes de mi cuerpo, y me desperté. Y al despertar me di cuenta que había perdido mi anillo matrimonial. Y yo también había cambiado. Me sentí transformada. Mis brazos y piernas eran más fuertes y me sentía mucho más liviana que de costumbre. Mi cara se había endurecido y mi voz era más gruesa y mi cuerpo más fuerte y ágil. Tuve miedo y me di cuenta que me había transformado en un hombre». Christine aquí intenta explicar lo que fue para ella transformarse en un hombre. La alegoría queda muy clara. La fortuna, o sea, la tragedia que la golpeó con la muerte de su marido, la cambió y la transformó en un hombre para guiar a su familia. Es muy interesante que para ella transformarse en un hombre signifique también ser más liviana. La cara se endurece, por supuesto, la voz es más grave, pero esta mujer, que es muy joven, que tiene 25 años y que ya tuvo varios hijos, o sea, estuvo embarazada varias veces, siente el peso de su cuerpo femenino y tiene la sensación que los hombres son más livianos y más ágiles. Sigo citándola. «Fui un verdadero hombre, capaz de guiar barcos. La fortuna me enseñó este oficio, y todavía hoy soy hombre, después de tantos años. Me gustaría mucho más ser una mujer como era cuando me casé, pero como la fortuna me transformó en otro, seguiré hombre y me mantendré apegada a la fortuna». Es posible que Christine haya tenido un sueño similar en la vida, pero si no lo hubiera tenido, lo habría inventado. Era una escritora muy hábil,
y sabe perfectamente que un sueño así puede servirle para expresar alegóricamente lo que le pasó. Como dijimos, el sueño es un recurso para estos escritores y escritoras, y puede servir también para encuadrar una entera obra. Haremos 2 ejemplos. Una es una obra que quizás algunos no conocen, y la otra, todos la conocen. La que quizás no todos conocen, ya la hemos citado en otros episodios, es el Roman de la Rose, probablemente la mayor obra de la Edad Media, escrita en el 1200, una novela enorme, en versos, como se usaba y gustaba en ese entonces, más de 20.000 versos. El autor se llamaba Guillaume de Lorry, y la obra fue terminada por otro autor, tras la muerte del primero, Jean de Meung, y todos la leían. Tenemos más de 300 manuscritos de esta novela, en todos los idiomas medievales. ¿Qué es el Roman de la Rose? ¿Qué significa la rosa? La rosa es el sexo de la mujer, de la cual el protagonista está enamorado. Y esta obra relata el recorrido del protagonista, que tiene muchas ganas de recoger esta rosa, a través de varias peripecias, hablando de todos los argumentos que le interesaban a los medievales: filosofía, moral, ética, religión, política, el poder de los reyes, de todo tipo de temas. Al final de la obra, por supuesto, el protagonista logra recoger la rosa, y lo cuenta en los últimos versos de manera muy detallada. Todo esto, el autor lo encuadra en el marco de un sueño que el mismo autor dice haber tenido de joven, y en los primeros versos del Roman de la Rose se ataca frontalmente el tema del sueño. O sea, de si los sueños son reales o no. Si nos anuncian realmente el futuro o son solo nuestra imaginación. Empieza así el Roman de la Rose, y cito: mucha gente dice que los sueños son solo fábulas y mentiras. Yo, en cambio, creo que los sueños anuncian realmente el bien y el mal que nos sucederán. Y a los que no lo creen, a los que dicen ser estúpido creer que los sueños se hacen realidad, considérenme un loco, porque a mí me pasó. Y el autor cuenta el sueño que tuvo, y cito: tenía 20 años, la edad en que uno se enamora. Pero cuando el amor le cobra el peaje a los jóvenes, y tuve un sueño maravilloso, que después se realizó por completo. Soñé que era una hermosa mañana de primavera, y que me levantaba de la cama y me iba al campo, y me daban ganas de recoger una rosa, etcétera, etcétera. El segundo ejemplo, como dijimos, es una obra que todos conocen, La Divina Comedia, de Dante Alighieri. El viaje de Dante en el infierno está presentado evidentemente como un sueño, aunque no está tan claro a primera vista, digamos durante una lectura superficial, pero los que estudian la obra están bastante convencidos que Dante quiso decir que todo eso lo soñó, y dejó señales de ello en la obra. Y cito: el primer canto del infierno. Del camino a mitad de nuestra vida, encontréme por una selva oscura, que de derecha senda era perdida. Y cuánto en el decir es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en el pensar renueva la paura. Tanto es amarga, que es poco más muerte. Mas, para hablar del bien que allí encontrara, diré otras cosas, de que fui vidente. Yo no sé bien decir cómo allí entrara, tan lleno era de sueño en aquel punto, que el derecho camino abandonara. Al final del penúltimo canto del paraíso, o sea, ya al final de la obra, Beatriz, su amada en la Divina Comedia, le dice, y cito: más como escapa el tiempo que te aduerme, pararemos aquí, como el buen sastras el traje según sea el paño, y alzaremos los ojos al primer amor, tal que mirándole penetres en su fulgor cuanto posible sea. O sea, paremos aquí porque el tiempo de tu sueño está terminando. Entremos en detalle, porque a Dante le habría gustado que entráramos en detalle.
Este autor extraordinario era un maestro de las simetrías literarias, sobre todo en su poema. Entre estos dos puntos, o sea, el principio del infierno, tan lleno era de sueño, y al final del paraíso, más escapa el tiempo que te aduerme, en medio de estos versos está la Divina Comedia. En el fondo es el marco de un cuadro, el marco de un sueño. Estamos seguros a este punto que Dante conocía el Román de la Rose, y Dante era una persona que conocía poemas anteriores también. Tenía otras referencias de la literatura medieval para inspirar su obra. Referencias quizás ya en su época casi olvidadas. Seguramente Dante conocía otra obra llamada La Chanson de Roland. La primera, Chanson de Geste, el cantar de Roldán. Esta obra es la canción, es el poema, en el fondo, en el cual se relata la muerte del paladín Rolando en Roncesvalles. En la obra, el rey Carlomagno sueña que le avisan de la inminente tragedia que está por suceder en Roncesvalles. Se la cuentan 3 animales, exactamente como los 3 animales que le aparecen a Dante al principio del infierno. ¿Por qué Dante cuenta la Divina Comedia a través de un sueño? Hay 2 escuelas. La primera es que simplemente escogió una forma de escribir que le gustaba a su público, influenciado por otras obras, como el Román de la Rose y el Cantar de Roldán. La segunda, más compleja, es que Dante de verdad soñó todo, y lo escribió dándole el sentido que quiso, o sea que la inspiración le llegaba en sueño. Y esos sueños contribuyeron a que la Divina Comedia se escribiera de esta manera. Son posiciones opuestas. Muchos estudiosos sostienen la segunda teoría, partiendo desde el presupuesto que quizás Dante sufría de epilepsia, enfermedad por la cual uno se desmaya y tiene visiones. Todos conocemos esta condición. En la antigüedad, la epilepsia era conocida como la enfermedad sagrada, el morbus divinus, porque se pensaba que las crisis epilépticas las enviaban los dioses, más tarde en la época cristiana, Dios. Otros estudiosos dicen que sufría de narcolepsia, un trastorno del sueño que le impide a las personas permanecer despiertas y da somnolencia durante el día. Pero hay que tener claro una cosa. Si a Dante le hubieran dicho, querido, tú sufres de esta enfermedad, que tiene estos síntomas, etcétera, etcétera, a Dante no le habría interesado mucho. Él habría pensado igualmente que sus visiones le llegaban desde lo alto. Además, hay estudiosos que sostienen, y son debates muy interesantes, y aún objeto de conflicto entre académicos, que Dante se consideraba un profeta, que estaba convencido que dentro de él había una fuerza divina que le hablaba en sus sueños. Entonces, si Dante, en sueño, fue al más allá, y después escribió la Divina Comedia, es porque estaba encargado de contar estas cosas. Se lo habían encargado desde el cielo. En la literatura medieval hay otros usos, mucho más modernos si se quiere, de los sueños. Un uso del sueño en nuestra cultura literaria occidental es la alusión del hecho que la vida es algo que no se puede agarrar ni domar, algo que fluctúa, que no hay nada sólido en la vida real. Uno que lo hizo muy bien, ya no en época medieval, fue Calderón de la Barca, en el drama La vida es sueño. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. O sea que la vida es solo la vida. O sea, el tema de la vanidad de la vida. Hay una obra medieval que lo hace. A mí me sorprendió infinitamente descubrirla. Es de un poeta alemán, entre 1100 y 1200, o sea, anterior a Dante y muy anterior a Calderón de la Barca. Un Minnesänger, un cantor de amor, como se les dice. Se llamaba Walter von der Vogelweide, el cual escribe un poema hermosísimo que ya tiene 900 años, y lo cito. Pobre de mí, ¿dónde se desvanecieron todos mis años? ¿Habré soñado que vivía? ¿O es real? Todo lo que siempre he creído que había, ¿estaba ahí realmente? ¿O dormí y no lo sabía? Ahora me desperté y no reconozco cosas que antes me eran familiares como mi mano. Personas, pueblos que conocía desde que era niño, ahora son desconocidos, como si hubiera sido todo mentira.
Los que eran mis compañeros de juego son viejos y distantes. Los campos están abandonados, los bosques cortados. Pienso a tantos días felices que desaparecieron ante mí como un golpe dado en el mar. O sea, las primeras pistas del existencialismo medieval alemán. A continuación, concentrémonos en una característica específica de los sueños, sea nuestros de hoy en día que de nuestros poetas medievales. O sea, el sueño en la vida sentimental, amorosa y sexual. Pero no como en el Román de la Rose, sino sueños que específicamente hablan de la sexualidad y la vida amorosa. Hay muchos ejemplos en la literatura medieval sobre este argumento, que analizan varias aristas, desde lo más sublime y estrictamente metafórico hasta lo más explícito que podemos imaginar. Daremos 3 ejemplos. El primero, y disculpen por la repetición, de Dante Alighieri, en La vida nueva, una obra poética elegantísima, hoy ya considerada una novela en prosa, en la cual Dante nos cuenta la historia de su amor por Beatriz, una mujer que él conoció cuando los dos eran niños, a los 9 años, y que siempre conservó en su cabeza. Dante nos cuenta en la obra que en su adolescencia permaneció enamorado de Beatriz, una niña que había visto solo una vez en la vida, y hacía de todo para poder volver a verla, pero no era nada fácil, porque mientras que eran niños eran muy libres, iban con los apoderados a las fiestas, se mezclaban con los adultos y jugaban niños y niñas. Pero en la Edad Media, cuando una muchacha tenía edad para casarse, y eso sucedía pronto, en Florencia, por ejemplo, no la dejaban salir más de su casa. Cabe decir que en la época las vidas en general de los hombres y las mujeres adultas eran 2 cosas muy distintas. Dante, por años, intenta ver a Beatriz y no lo logra nunca. Finalmente la ve cuando ya tienen 18 años, ella 17. Lo interesante es que la posición de ambos en la sociedad había cambiado completamente, porque él a los 18 todavía era un adolescente, enamorado, sin arte ni parte. Ella, por otra parte, es una mujer casada. Hace un rato, como un gran caballero. Él se la encuentra en la calle, acompañada por otras 2 señoras, y al verla, nos cuenta Dante, tuve un gran miedo e intenté esconderme, pero ella me vio y me saludó por nombre. Era la primera vez que escuchaba su voz. Llevaba años pensando en esta muchacha, y fue la primera vez que ella lo saludó. En La vida nueva, Dante nos cuenta que corrió a su casa, se encerró en su habitación y empezó a pensar en este encuentro. Y cito: me parecía tocar el cielo con un dedo y me quedé dormido. A continuación, el sueño de Dante, según esta novela autobiográfica. Me parecía estar en mi habitación y vi una niebla roja que se hacía cada vez más densa y espesa. Y en medio de esta niebla aparecía una figura, un gran señor, que parecía muy alegre, pero daba mucho miedo. Tanto era tremendo. Nos podría sorprender que esta figura era el amor descrito según las costumbres de la Edad Media, sobre todo en el ambiente de los jóvenes poetas, un mundo al cual Dante pertenecía, un mundo muy interesado en el tema del amor. Estaban muy interesados en entender qué era y cómo funcionaba, y le tenían mucho miedo al amor, porque percibían que era una fuerza irracional, que te obliga a hacer cosas contrarias a la razón, y para nuestros antepasados medievales, la razón era la cosa más importante que había. Entonces, esta generación de poetas se pregunta si hay que dejar que el amor haga lo que quiera, o si hay que intentar domarlo, controlarlo. Por esta razón, el amor aparece en el sueño de Dante como un señor poderosísimo y terrible. Y cito: me decía muchas cosas, pero yo no entendía nada. Al final entendí la última frase que me dijo: yo soy tu dueño, ego dominus tuus. Y me di cuenta que tenía entre sus brazos una figura humana que dormía desnuda y me parecía a veces estar envuelta en paño rojo. Es Beatriz. Entonces aquí también vemos que se trata del sueño de un intelectual construido para explicar algo muy específico.
Sería fantástico saber si ese día Dante de verdad había soñado algo así. Un sueño sobre el cual después construyó una parte de la vida nueva. Porque si uno quisiera contarlo de manera cínica, podría decir, este adolescente enamorado se encontró con la mujer de sus sueños, después de tanto tiempo, ella lo saludó, él volvió a su casa, pensando intensamente en ella, y después se queda dormido y la sueña desnuda. El problema es entender si atrás de esto hay de verdad una experiencia onírica, detrás de esta construcción literaria. El segundo ejemplo que querría contar es de una hermosa obra de Chrétien de Troyes, que es el primer gran autor de las novelas del ciclo artúrico, o sea, La Mesa Redonda, El Rey Arturo, Galahad, Lancelot, Percival, Tristán, Ginebra, Camelot. Estas novelas maravillosas, de una sutileza única, muy anterior a la literatura de la que hemos hablado hasta ahora. Una de estas novelas se llama Cliges. Es la historia de un emperador de Bizancio, un usurpador, Alice, que quiere casarse y como esposa negocia para que le traigan a la hija del emperador de Alemania, que se llama Fénix. Apenas llega a Constantinopla, Fénix queda horrorizada al ver a su futuro marido, que es un viejo malvado, y se enamora del sobrino de este emperador. Es fuerte y hermoso, Cliges. Pero le toca casarse con el viejo y se prepara a la primera noche de matrimonio. Esa noche Fénix logra meterle en la copa de vino un somnífero, una poción, para estar segura que el viejo no la pueda tocar. Y nuestro novelista cuenta que banquetean toda la noche, una gran fiesta, y ella logra su objetivo. Hace que el marido tome el vino drogado. El vino le gusta mucho y toma, y toma, y toma. Toma tanto que, dice Chrétien, esta noche dormirá completamente borracho. Pero no estará tranquilo. De hecho, lo contrario. La poción le hará creer que está despierto mientras duerme. Más tarde, la pareja se dirige hacia la cama. Es la primera noche de matrimonio del emperador y se trata de un momento público y solemne. Hay mucha gente presente. Los obispos y arzobispos bendicen la cama con incienso y agua santa y se cierran las cortinas de la cama. Y cito: esa noche, el emperador, como debía, se acostó con su esposa. Pero como debía no, es mentira, porque no la tocó ni la besó. Simplemente estuvieron juntos en la misma cama. La muchacha tiembla de miedo por la ansiedad que la poción no funcione, pero en realidad él cayó bajo el encantamiento, tan profundamente que no tiene ganas de nada, ni nadie, solo de dormir. Entonces, él gozará solo como se goza en un sueño y creerá que es todo cierto. Ella con prudencia se mantiene a distancia, pero él no puede ni acercarse, se queda dormido de inmediato. Duerme y sueña y cree estar despierto y trabaja mucho para mimar a la muchacha. En su sueño ella se hace la difícil y se defiende como hacen las vírgenes. Y él le habla con ternura y le dice mi dulce amiga y cree que la tiene, pero no la tiene. Y goza la nada, porque no toca nada y no besa nada. Acaricia la nada y le habla a la nada. No ve nada, ni agarra nada y lucha con la nada. La poción estaba bien hecha y lo mantiene bailando toda la noche y lo obliga a gran trabajo y gran cansancio. Y al final está convencido de haber conquistado la fortaleza y se alegra y está exhausto, cansadísimo de todo y no hizo nada del todo. Empezamos este episodio enfatizando el hecho que los sueños, para los habitantes de la Edad Media, venían de afuera, mensajes que venían del exterior. Pero es evidente que solo algunos lo pensaban. Otros imaginaban que los sueños vienen de dentro de nosotros. En esta escena de Cliges, es cierto que el sueño viene de afuera, por así decirlo, de la poción, que es un sueño artificial en el fondo, fruto de la bebida, pero igualmente este sueño es la traducción de su deseo insatisfecho. Él se acostó con ese deseo en su cabeza y eso soñó. De hecho, si en cualquier otro ámbito uno puede notar que los autores medievales se esfuerzan por darle significado a los sueños en sus obras, cuando los sueños están conectados con la vida erótica, no cabe duda alguna que saben que los sueños eróticos están conectados con el deseo.
o sea, con algo interno a nosotros. El tercer ejemplo lo leeré entero. Es un fabliau. Los fabliaux son pequeños poemas franceses, sobre todo del 1200, en versos, que cuentan aventuras de todo tipo, en general divertidas y con contenido picante. Este fabliau está totalmente centrado en un sueño erótico. Lo leeré en prosa, pero totalmente fiel al contenido, no censuraré nada. El título literal es Las ganas de pene. Y cito: les quiero contar una historia que sucedió hace un tiempo. No tardaré mucho, es suficiente lo esencial. Una historia que le sucedió a una pareja, marido y mujer. No sé cómo se llamaban, pero eran ambos buenas personas, se querían mucho. Un buen día, el marido tiene que irse por negocios. Y estuvo lejos de casa por 3 meses, traficando con sus mercancías, un mercante. Les fue muy bien en su negocio y volvió a su casa alegre y contento. Y llegó un jueves en la tarde. Su esposa le preparó una increíble comida. Ella ya tenía muchas ganas de verlo volver y se entiende que estaba muy feliz cuando lo vio llegar. Se dieron un beso y ella lo acomodó cerca del fuego. La leña quemaba bien, sin humo, y cuando la cena estuvo lista, comieron ahí recostados, sobre algunas almohadas, iluminados por el fuego. Para comer, había preparado 2 deliciosos platos, uno de carne y uno de pescado, todo muy bueno, y vino exquisito de Borgoña, y había puesto un lindo mantel. La esposa le daba las mejores partes con las manos. Y aquí una paréntesis, no habían inventado los tenedores, se comía con las manos, razón por la cual nosotros también nos lavamos las manos antes de comer. Es una costumbre medieval. Y él también lo hacía, y se metían en la boca los mejores bocados, y a cada rato ella le llenaba la copa, porque a él le gustaba mucho tomar. Y mientras estaban ahí gozando entre el fuego, ella ya pensaba gozar también más tarde en la cama. Pero a fuerza de llenarle la copa, el marido cae borracho. Y cuando se acostaron en la cama se quedó dormido como piedra, sin pensar en nada más. Y aquí otra paréntesis. Queda clarísimo que este autor leyó la historia de Chrétien, la novela de Cligès. Aquí está haciendo una parodia. En la de Cligès la muchacha quiere que el marido se quede dormido, en esta que el marido se quede despierto. Entonces, se queda dormido como piedra, sin pensar en nada más. Ella sí que pensaba, se acomoda bajo las sábanas, pero no tiene ganas de dormir, lo contrario, se le acerca con ganas de cariño, y él duerme. ¡Qué canalla!, piensa ella. Acaba de volver y ya está durmiendo. ¡Qué molesto! Hace 3 meses que no lo toco. Que se vaya al diablo, piensa desilusionada. Pero no habla, se da vueltas en la cama sin poder calmarse, porque tiene muchas ganas de hacer el amor, pero no de despertarlo. Le da vergüenza pasar por caliente. Y tiene cuidado de no despertarlo. Finalmente se queda dormida, agitada y de mal humor. Y mientras duerme, sueña. Sueña que está en la feria, pero una feria como nunca antes había visto. En los bancos y en los depósitos, en las bodegas y en todas las esquinas no se venden pieles, tejidos, prendas, tampoco colorantes, ni especias, ni fruta, ni verdura. Ninguna mercancía menos una. Penes y pelotas, hasta perder la cabeza. Las bodegas hasta el techo, llenas de penes. Y continuamente llegaban de todas partes carros, carritos, empleados, cargados de penes. Y aunque había muchos, no eran gratis. De hecho, estaban todos a la venta. Uno bueno costaba 30 monedas. Pero uno aceptable lo podías comprar por 20. Después estaban los penes para la gente común y corriente. Si comprabas uno pequeño, ya te podías entretener con 10 monedas. Menos también. Los vendían a granel y al detalle. Los más grandes eran los mejores y los más caros. La señora se da unas vueltas y al final ve uno que le gusta. En uno de los estantes era bien grande, muy largo. Hace como si nada, se apoya ahí y lo mira. Era harto grande el pene. Por el hoyito podía pasar una ciruela y si la metías recorría todo el pene hasta llegar a las pelotas, que eran anchas como una pala. Nunca antes había visto nada igual. La señora empieza a negociar con el vendedor y él le dice: por menos de 2 marcos de oro no lo vendo, ni a mi hermana se lo vendería.
No es un pene común. Lo fabricaron en La Loira. Ahí lo saben hacer. Además, este año es la moda. Lléveselo, casera, lléveselo. Tremendo negocio haría. Y ella responde: mire, no la hagamos larga. Le doy 50 monedas, ¿bien? Mire que no creo que le paguen más que eso. Perdería dinero, dice el dueño. Pero ya, solo porque es usted. Hagamos lo siguiente: 50 monedas más los impuestos. ¿Le parece? Ok, dice la señora. Y el mercante: verá que le gustará. Después de probarlo me sabrá decir muchas cosas. Me prenderá una velita, y más de una. El negocio estaba concluido, y como se usa, se da en el 5, otra tradición medieval. Y la señora, que soñaba, sin darse cuenta, le pega un cachetazo al marido que dormía, tan fuerte que le deja la huella de los dedos en la cara. Y se despierta con la mano que le arde, tan fuerte le había pegado. El marido también se despierta, improvisamente y asustado. Ella se entristece mucho cuando entiende que era solo un sueño. Y él le dice: ¿pero qué haces? ¿Estabas despierta o estabas durmiendo? Y ella: no lo hice a propósito, no quería pegarte a ti. Entonces, ¿qué querías hacer? Explícame. Y ella, no sabemos si tenía ganas o no, pero le cuenta todo. Le cuenta del mercado de los penes, que había buenos y malos, grandes y pequeños, a granel, y que ella se había comprado el suyo, el más grande de todos, 50 monedas, más los impuestos. Ya habíamos concluido el negocio, y le estaba dando el 5, y te pegué a ti. Pero estaba durmiendo, no te enojes. Si hice una estupidez, perdóname. Obvio que te perdono, dice entre risas el marido, y se la acerca y la abraza, y la besa en la boca. Y el pene se le endurece, porque al estar cerca de ella, él se calienta. Y a ella le gusta mucho. Y él se lo pone en la mano. Y apenas gozó un poco, le pregunta: escúchame un segundo, este que tienes en la mano, ¿cuánto habrías pagado por él en la feria? Y ella le responde: mira, de estos como el tuyo, la feria estaba llena. Te podías llevar una caja de estos, que nadie te daba un peso. Este de aquí en la feria no lo habrían ni mirado. Ok, dice él, pero agarra este que tienes aquí, en ausencia de uno mejor. Y ella se conformó, y esa noche lo pasaron bien juntos. Pero él cometió un error. Al día siguiente se lo contó a todo el mundo, y así lo supe yo, y se los cuento ahora. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo del podcast Historias felices y tristes de Occidente. Hasta el próximo episodio.